Al posar nuestra mirada en la naturaleza toda, obra de Dios, claramente se nos presenta un cuadro lleno de belleza y plasticidad, evidencia de la sensibilidad de un ser que ha plasmado, como ningún otro, el sello de su personalidad. Su rico mundo interior, sus sentimientos y la percepción de una hermosa realidad que hoy conocemos como nuestro mundo, nuestro universo también. Dios es el creador de todo cuanto existe. Eso lo puedes encontrar en San Juan capítulo 1, versículo 3 y Apocalipsis 14, 7. Todo salió de su corazón, imaginación y conocimiento. Utilizó técnicas dominadas por él con tal habilidad que pudo originar desde el aire que llena la atmósfera hasta el hombre que lo respira. Una de las criaturas formadas por Dios, el monstruo de Behemoth, es llamada por él su obra maestra. Eso lo puedes encontrar en el libro de Job, capítulo 40, versículo del 15 al 19. Al igual que lo haría un artista con una obra que lo satisface por lo perfecto de la ejecución artística. Y es que Dios es un artista. De hecho, al ser el originador de todo, es el primer artista. Salmo 33, versículos 6 y 9 y Job 36, del 22 al 25. Es un artista porque en su obra creadora van impresos los elementos constitutivos del arte. No existe alguna obra divina que no contenga expresión, contenido, forma y originalidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19.1. Toda la creación está llena de contenidos reveladores del carácter del Hacedor. La diversidad de la producción creadora, Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 26. Constituye una rica variedad de formas que llenan el ambiente con sus colores, olores, sonidos, figuras y sabores, generando un dinamismo sensorial al despertar los sentidos ante la constante exhibición del cuadro creacionista. Dios es también un artista original. ¿Cómo no serlo si en él está el principio y el origen de todas las cosas? Al formar al hombre corona de la creación, lo hizo en su imagen y semejanza. Génesis 1.26. Esto significa que el hombre poseería muchos rasgos de su carácter, y uno de ellos es sin duda su creatividad. El hombre es creativo por naturaleza desde siempre, y esto es comprobable en los registros históricos que muestran al ser humano formando, originando, innovando y fundamentando todo lo que él ha considerado necesario para su existencia, revelando su riqueza intelectual y espiritual que ha permitido las distintas creaciones humanas, manifestadas desde el sencillo y rudimentario cuchillo de piedra hasta las impresiones y complejas máquinas de inteligencia artificial. Pero la creatividad que en el hombre no se ha desarrollado simplemente por necesidades de supervivencia, sino también por los requerimientos de un espíritu que busca expresar sus sensaciones en formas bellas y agradables, haciendo del arte una manifestación estética de los sentimientos interiores. Por supuesto, esto dicta que el elemento humano puede también incluir sensaciones negativas y deprimentes en su quehacer artístico. El carácter creador heredado de Dios es lo que hace al hombre un productor de obras. Además de ser creador como un talento concedido, también sus creaciones son basadas en el mundo que Dios formó al principio. A pesar de la originalidad y el deseo de apartarse de lo que otros han realizado, un artista siempre basa su producción en algo que ya ha sido creado por el autor de todo lo existente. Una pintura, un poema, una escultura siempre tendrá algún elemento de lo que Dios ya realizó, por muy novedoso que parezca. Es así como el arte se constituye en una disposición natural heredada de crear cosas, basadas en mayor o menor intensidad en el universo infinito originado por Jehová. El arte es una expresión que honra el nombre de Dios. Al revelar la identidad y la relación del hombre con su Hacedor, en su gusto por lo bello, lo estético y sobre todo la necesidad espiritual de dar vida a todo aquello
que en su alma es amado. Somos el Remanente Adventista Costa Rica y estamos en YouTube. Y también tenemos el Ministerio de la Verdad Presente, donde nos está viendo usted en este momento a través de Facebook. Queremos en esta hora tan especial donde la lumbrera mayor se ha ocultado y empezamos pues parte de lo que es la noche para darle gracias a Dios por el día que ha terminado y la oportunidad que nos da de poder nuevamente compartir con todos ustedes, apreciadísimos hermanos y hermanas, amigos y amigos, que en diferentes partes, no solo aquí en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, constantemente están siguiendo nuestro ministerio, el Ministerio de la Verdad Presente o del Remanente Adventista Costa Rica. Desde este lugar queremos agradecerle primero que todo a Dios, que es el que hace posible todas estas cosas, y también a las personas que también trabajan en la tecnología, que se han preparado, han estudiado, para que nosotros también podamos comunicarnos a través de estos medios y llegar a sus hogares, posiblemente el lugar de trabajo, su vehículo, donde usted se encuentre y que juntos podamos espaciarnos, deleitarnos, porque la Biblia es algo precioso, en los temas tan importantes, tan trascendentales y tan vitales que el ser humano necesita en un tiempo tan difícil, donde puedo mencionarles que es mucha la gente que me pregunta constantemente, hermano Garita, esto que está pasando en el planeta, ¿qué es por qué se está dando? ¿Qué es lo que sigue a consecuencia? Hay muchas interrogantes en la vida del ser humano. Sin embargo, agradecemos porque este libro que está en mis manos, este libro es la palabra de Dios, este libro santo y sagrado, tiene la respuesta para todo. Es un libro perfecto de origen divino. Y nosotros nos abocaremos en esta hora a buscar las verdades importantes que necesitamos, sobre todo para entender parte de lo que está pasando, y también muchas de estas verdades pues se aplican a nuestra vida con el interés de enseñarnos y sobre todo para que usted, amigo y amiga, pueda sobre todo entender de que Dios le ama, que Jesús murió por usted y que de una u otra forma Jesús está buscando cómo prepararlo para que usted sea un habitante de los cielos nuevos y la tierra nueva, y usted pueda heredar la eternidad que perdió nuestros primeros padres, fue recuperada por Jesucristo, y usted tiene la opción de alcanzar la vida eterna. Para eso vino Jesucristo, para recuperar lo que se había perdido. Nuevamente, que Dios les bendiga y gracias por estar en nuestro ministerio. Y también recordarles que hay un número de teléfono que es el 8314-7619. Usted nos puede llamar, hay un grupo de oración especial que, oiga, todos los días estamos orando, específicamente por nombres, por familias, por problemas y por necesidades del ser humano. Con mucho gusto, será un privilegio orar por usted. Y también mencionarles que también les podemos dar, tenemos materiales, documentos, libros, programas grabados, donde si usted tiene interés en algún programa, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Muy bien, nuevamente bendiciones, y vamos a abrir la palabra de Dios y agradecerle a Dios por esta oportunidad. Yo le invito para que usted se encuentre y nos acompañe con una oración. Padre Santo, eterno Dios, Señor, agradecido nuevamente, Señor, por darnos la oportunidad, Padre Celestial, de poder, Señor, elevar una oración más en este lugar, en este ministerio, como lo hacen muchas personas en sus hogares, en sus trabajos, en sus oficinas, donde quiera que estén, Padre, para que humildemente queremos en esta hora reconocer que tú eres el dueño de todas las cosas, que te pertenecemos porque nos has creado, porque su Hijo nos redimió y porque nos sustentas todos los días. Por lo tanto, Padre Celestial, en esta hora gracias porque queremos manifestar con nuestra voz, Señor, que gracias por ser nuestro Hacedor, y también, Señor, por ser el ser que ha provisto todo para que algún día podamos regresar a ti. Mientras estamos en este mundo, queremos pedirte en esta hora que la presencia de su Espíritu Santo y de los seres celestiales, Señor, tengan toda la posibilidad y podamos ser personas mansas y humildes para que puedas moldear nuestro corazón y nuestra mente, para que puedas estampar, puedas imprimir, Padre Santo, tu imagen nuevamente en nuestras vidas, Padre Celestial. El mundo necesita hombres y mujeres jóvenes y personas de diferentes edades que puedan reflejar, Señor, un carácter especial, un carácter donde haya serenidad, paz, calma y tranquilidad, donde no exista la violencia, el odio, la malicia, el pecado, Padre Celestial. Y en este ministerio queremos pedirte que nos ayudes para que tanto los que estamos aquí al frente como los que nos escuchan
Señor, podamos entender que tú eres un Dios santo y perfecto, que nos trajiste a la existencia y que tú deseas que todo ser humano pueda, Señor, recuperar física, espiritual y mentalmente la imagen divina en su vida. Bendice a cada familia, a cada persona que nos ve y nos escucha, Padre Santo. Y que tu palabra pueda impresionar cada mente y cada corazón. Porque lo que hacemos aquí es únicamente repetir lo que está escrito, Padre Celestial. Por lo tanto, en esta hora bendice la exposición de tu palabra. Úsame únicamente como un transmisor de lo que ya está escrito y que únicamente yo pueda exteriorizar lo que usted tiene para este tiempo para todo el planeta. Nos unimos a toda nuestra hermandad a nivel mundial que de diferentes religiones y credos y especialmente en la línea que nosotros tenemos están a nivel mundial también predicando lo mismo, Padre Santo, porque nuestra preocupación es preparar al mundo para el acontecimiento más grande que es la segunda venida de Jesucristo. Bendice a todos nuestros amigos y amigas que también han pedido oración y a los que especialmente tienen alguna situación adversa que no pueden solucionar, Padre Celestial. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que cuando ya lo humano se agota, tu intervención pueda ser sobre la vida de aquellos que tienen necesidades en diferentes áreas. Queremos orar por todos ellos en esta hora. Y también por un mundo, Padre Celestial, que sufre ante esta pandemia, para que los seres humanos puedan, Señor, entender que ante la enfermedad y ante la naturaleza, el ser humano, Señor, no tiene la capacidad de defenderse si no tiene tu respaldo y tu apoyo. Nos depositamos en tus manos sin más que decirte y agradecerte, Señor, estas cosas porque te las pedimos y te las agradecemos en el nombre santo de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo un versículo que está en San Mateo capítulo 24, versículo 44. Vea qué interesante, qué importante es esto de lo que hemos hablado. Recordar que San Mateo capítulo 24, versículo 44 es casi el resumen final de lo que el Señor Jesús habla de su sermón profético. Hemos dicho que este sermón está en Marcos 13, en Lucas 17 y en Lucas 21. Ahí está la misma historia, pero algunos añaden lo que Mateo no vio, Marcos lo dice, y lo que Marcos no vio, Lucas lo dice. Entonces es importante resumir cuáles son los acontecimientos finales que van a envolver el planeta, y Jesús los enmarca hasta el día en que Él regrese por segunda vez a la tierra. Y mencionamos que en San Mateo 24, 44, la Escritura nos dice lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hemos mencionado cuando Jesús dice por tanto. Esta palabra por, unida a tanto, aunque son dos palabras separadas, esta palabra por significa tiempo y lugar aproximados. Tiempo y lugar aproximado, o sea que no se da una fecha específica, pero están diciendo el acontecimiento se va a dar y más o menos hay aproximación si tú estudias y entiendes lo que está escrito en el Evangelio, especialmente en el capítulo 24. Y cuando dice tanto, dice que significa cantidad o número tan grande o muy grande. Cantidad o número tan grande o muy grande. Entonces se habla de un tiempo aproximado o un lugar aproximado y de una cantidad de gente innumerable. Un acontecimiento como la segunda venida de Jesucristo, Dios le trata de explicarle a sus discípulos, y nosotros que alcanzamos este tiempo a tener este material, este escrito, entender que el acontecimiento de Jesucristo va a ser un acontecimiento relevante de una magnitud que ninguna mente fecunda puede explicarlo. Algo impresionante va a ser para toda la humanidad. Y lo podemos resumir, estas dos palabras, por tanto, es de la siguiente manera: lo que le espera a la humanidad, ya sea bueno o sea malo. Vuelvo a repetir, lo que le espera a la humanidad, ya sea bueno o sea malo. Hemos compartido con muchas personas que tarde o temprano este acontecimiento se va a dar. Y para toda la humanidad, porque va a ser en una totalidad para los que estén viviendo en el planeta en el tiempo que Jesucristo regrese. Y para muchos va a ser bueno, diría lo contrario, para muchos va a ser malo y para pocos va a ser bueno, porque
tenemos que decir que el ser humano no quiere prepararse para eso. Lo toma en una manera ligera o lo pospone. Y ante esto la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados porque el acontecimiento tarde o temprano se nos va a dar. Ahora, qué interesante, porque dice, por tanto, también vosotros estáis preparados. O sea, quiere decir que la persona tiene que prepararse. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesita usted para prepararse para este evento? Y ahí por eso la urgencia y la preocupación de que usted se incorpore a un grupo o iglesia donde le ayuden a prepararse para este acontecimiento. Es parte de lo que Jesús quiere que usted y yo podamos entender. Ahora, esta palabrita, por tanto, en el libro de Daniel, capítulo 4, porque recuerde que hemos estudiado lo que más nos interesa a todo esto, pues es las profecías. En el libro de Daniel, el capítulo 4, vea qué interesante, porque Daniel, hablando con el rey Nabucodonosor, vea lo que le exterioriza en el capítulo 4, el versículo 27. Nuevamente las mismas palabras usa Daniel. A Daniel esas palabras se las dio el Espíritu Santo a través del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel. Y dice 4:27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En este caso podemos decir que en la historia de la locura del rey Nabucodonosor se le va a dar una oportunidad más. Una oportunidad. Si la toma, en buena hora, y si no la toma, pues lo tendrá que lamentar. Y si usted lee todo el capítulo, pues este rey no quiso hacer caso. No aceptó cuando dijeron, por tanto, yo te aconsejo. Entonces, el mismo tipo de vocabulario le dice Jesús, como le dijo Daniel. Daniel enfrentó a este rey y Jesús en su tiempo predicando, él dice a los discípulos, por tanto, como diciendo, ya les expliqué casi todo, ahora lo que va a venir es esto. Y necesitas estar preparado. A Nabucodonosor se le dijo, mira, esto va a venir y por tanto el consejo es este. Entonces aquí implica que hay un espacio dentro de esta conversación donde se aplica a nuestra vida, donde te están diciendo, mire, Juan, Pedro, Juanita, Gloria, por tanto, te aconsejo que te prepares. Te aconsejo que te prepares. Ahora, ve qué interesante porque aquí se menciona que una de las cosas que tiene que solucionar el ser humano es lo que se le dijo a Nabucodonosor, tus pecados redime. Tus pecados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo yo redimir mis pecados? Tus pecados redime. O sea, le está diciendo a Nabucodonosor, tus pecados redime. Esta palabra de redime tiene un significado muy interesante. Dice poner término a algún vejamen, dolor, penuria, adversidad o molestia. Dice que es ponerle término a algo que nos está incomodando, que nos está perjudicando, que nos está dañando. Ahora lo que dicen, el problema está en una palabra, pecado. Pecado. Ahora introduce la palabrita vejamen. Y sabe que la palabrita vejamen, pues la Biblia es tan hermosa, ¿verdad? Por eso te hemos dicho de que debes tener herramientas, documentos, libros, diccionarios, informaciones, para que puedas ir entendiendo la Biblia, herramientas, una bibliotequita en tu casa. Porque recuerda que la comida es importante, el vehículo, si lo tiene, la casa, la esposa, todo es importante y es necesario, es parte de la vida, pero ninguno de ellos te va a dar la vida eterna. Entonces, en este libro y en la preparación, en el estudio, en la lectura y en la preparación, es donde usted puede alcanzar lo más importante, la vida eterna. La vida eterna. Y todos tenemos la necesidad de eso. Entonces, vea qué interesante porque esta palabra vejamen significa lo siguiente, y ponga mucha atención a esto. Sátira de tono festivo con que se pone de manifiesto los defectos de una persona. Se lo resumo así, es como cuando usted lo señalan, no, ese es un malcriado, ese es un orgulloso. Ese siempre ha sido un egoísta. No, es un irresponsable. Esa religión es inconstante. Entonces,
ese tipo de sátira que la gente hace de usted y de mí o de quien sea, que no tenemos constancia, que somos cambiantes, se aplica el problema de resolver el pecado en nuestra vida. Es buscar una estabilidad que no se logra, hermano y hermana, en un día o en 2 días. Es un proceso en la vida del ser humano. Necesitas una estabilidad para que la gente pueda decir qué buen testimonio, qué vocabulario, qué manera más decente de vestirse, qué buenas amistades frecuenta, qué buen trabajador, qué buen esposo, qué buen hijo. Y podría mencionar mucho. Entonces hay un vejamen en este asunto de redimir en nuestra vida, corregir todo eso que hemos heredado de nuestros padres y lo que hemos adquirido en el mundo, que posiblemente creemos que es bueno, lo estamos cultivando y nos va a inhabilitar para entrar al reino de los cielos. Entonces redimir es poner término ¿a qué? A una penuria, una adversidad, una molestia y aquello que dicen de nosotros. Entonces cuando se habla de tus pecados, redime. Sí, Jesús murió y la gracia es gratis, pero a mí me toca hacer una parte. Unirme a Él para que Él me ayude a sacar todo eso de mi vida. Y menciona también la otra parte del versículo, dice, tus iniquidades haciendo misericordia contra los oprimidos. Muy bien, ¿sabes qué interesante? Porque cuando una persona no predica el evangelio, no es parte de una iglesia, no conoce el contenido de la Biblia, puede hacer que si es un jefe, un patrón, un cabeza de hogar, no le ayuda a la persona con consejería espiritual, con recomendaciones de origen divino, no ayuda a las personas a salir de muchos enredos, conflictos y dificultades. Porque no queremos aplicar este versículo únicamente hacer misericordia a los oprimidos, como decir, bueno, le di comer a ese hambriento, eso lo hace mucha gente. Pero hay mucha gente que está cautiva por el pecado, con vicios, pecados secretos, enredos en su vida. ¿Y quién les puede ayudar a salir de eso? Ojalá no sea el caso de tu familia, de tu vida. Bueno, si es, déjame decirte que por eso Dios te da la bendición de estar hoy con nosotros aquí, para que juntos podamos compartir, entender esto y poder aprovechar ese por tanto te aconsejo. Y vea qué interesante, porque a Nabucodonosor le dicen al final, en el versículo mismo 27, dice, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora, nada más mencionar esta palabra tal vez. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo número 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dios, Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces, la palabra veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo hizo el universo. Déjame decirte algo muy importante. Ningún ser humano que esté en el juicio final, en el día de ajuste de cuentas, no va a poder decir, a mí no me dijeron, yo no sabía, a mí no me aconsejaron, a mí no me advirtieron, yo ignoré. Nadie. Dios agota todo recurso para que todo ser humano que habite en el planeta pueda entregarle su vida a Cristo y prepararse para los acontecimientos finales. Entonces, algo muy interesante es que esta palabra ves en el diccionario tiene un significado pequeñito. Y vea que lo que menciona la palabra ves, cuando le toca el turno o le llega el tiempo. Cuando le toca el turno o le llega el tiempo. La gran pregunta es para usted y para mí. ¿Le habrá tocado el turno y lo despreció? ¿Le llegó el tiempo donde Dios lo visitó y usted rechazó? Ojalá que no se hace su caso. ¿O usted piensa que Dios va a estar hasta el día en que usted esté agonizando? Ojalá que no muera en una muerte repentina. A ver si usted cambia. No. La vida hay que tener mucho cuidado, porque cuando se le dice a Nabucodonosor, tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Entonces es lo mismo. Nosotros por dentro, por encima de que busquemos satisfacer nuestras necesidades,
en deportes, en juegos, en actividades familiares, todos tienen, pero usted adentro sabe, yo sé que hay una conciencia que tarde o temprano tenemos que estar enfrente de él. Eso lo sabe todo ser humano. Entonces, sabiendo eso, la pregunta es, ¿cuándo le tocó el turno? ¿Cuándo le toca el tiempo a usted? Ahora, vamos más allá. ¿Cuánto tiempo le queda? Ahora, si es el caso, una persona, te voy a decir una persona de más de 60 años, ¿cuánto le queda? ¡Ya no le queda! Es que ya después de 60, cualquier cosa puede pasar. Entonces, esto es un asunto que no puede esperar, esto es urgente. Entonces, necesitamos ser personas diferentes, con ayuda divina, solucionar el pecado en nuestra vida y ser una persona diferente. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para cambiar, hermano y hermana. Porque para Dios todo es posible. Y dentro de esto, nuestro trabajo, el remanente adventista del Ministerio de la Verdad Presente, es ayudarnos y ayudarte para que tomes los consejos a tiempo y tomes decisiones ayer, no mañana ni pasado, porque la vida no se sabe cuándo, hasta cuándo llega. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, uno de los problemas graves que tiene el ser humano, y especialmente hablamos del ser humano que dice, bueno, creo en Dios, no soy tan malo. No estamos hablando de la persona que posiblemente está sin, no le interesa nada de Dios, ahí vive. Puede ser una buena persona moralista, pero no le interesan las cosas de Dios. En Apocalipsis 3, 18 nos dice nuevamente la palabra esta, por tanto, nuevamente, por tanto, yo te aconsejo, nuevamente, yo te aconsejo. Es que Dios insiste. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que entiendas que Él no usa la fuerza. Él te ofrece, te da la oferta, quiere ayudarte. Dice, por tanto, después de explicar todo lo que viene explicando, dice, yo te aconsejo, se lo dijo a Daniel, lo dijo Jesús y lo dice Apocalipsis. En toda la Biblia está esto. Por tanto, yo te aconsejo. Por tanto, yo te aconsejo, entiende, comprende, cambia. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué podemos decir aquí? Que nuevamente se repite el consejo. Y menciona el versículo que tenemos que despertarnos de nuestros males en plural, no en singular, porque hay muchos males en el ser humano. Muchos males hay. Entonces necesitamos movernos, tomar decisiones prontas, prestas, para que podamos empezar a corregir nuestra vida y poder, a través del estudio de la Biblia, a través de la relación con Jesucristo, Él pueda revelarnos nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, para que vengan lo que son las vestiduras blancas y la presencia del Espíritu Santo. Yo te voy a mencionar dos versículos que nada más quiero que anotes y tomes ahí, que son muy importantes. El asunto de las vestiduras blancas. Apocalipsis 7.9. Vea lo que dice Apocalipsis 7.9, que es el libro que debería estar siendo estudiado actualmente, ojalá en la mayoría de las iglesias. Apocalipsis 7.9, dice Escritura. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué interesante. Me aconsejan que busque vestiduras blancas. Y los que van a estar allá van a estar con ropas blancas. Ahora la pregunta, ¿qué son las vestiduras blancas? ¿Qué son las vestiduras blancas? Vamos al capítulo número 7, 19 Apocalipsis, Apocalipsis 19, versículo 8. Vea lo que dice la Escritura, qué interesante. Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecente, porque el lino fino o las vestiduras blancas es las acciones justas de los santos. Todo lo que usted hace dentro y fuera del cuerpo debe de glorificar a Dios,
sus acciones, sus pensamientos, sus deseos, sus hábitos, sus costumbres deben ser el reflejo de un autor que lo hizo a imagen y semejanza, un artista, como le vimos al principio, que imprimió su imagen en su vida y en mi vida. Por lo tanto, lo que él menos espera es que tengamos una vida siempre buscando la pureza, la santidad y sobre todo una vida de origen divino dentro de nuestra humanidad. Entonces, las acciones justas, las vestiduras blancas, no se adquieren, hermano y hermana, de la noche a la mañana. Es un proceso y hay que moverse porque el tiempo se está yendo. ¿Cuánto vamos a orar para descontaminar, rehabilitar este organismo de tantas prácticas, costumbres y cosas que tenemos que no califican para ser un habitante del reino de los cielos? Porque hay mucha gente que no le han enseñado esto y creen que así como están preparados para el reino de los cielos. Están muy equivocados. Muy equivocados. Porque si no, imagínense. Es más, le puedo decir, hay gente que posiblemente si la llevan al cielo así como está y ven el ambiente que hay en el cielo dirían, no me gusta, quiero irme de aquí. Oiga, es que esto es posible. ¿Sabe cómo? Se lo pongo como un ejemplo bien claro para que usted me pueda entender. Fácil. Le invito para que no use más el celular. Viva sin celular. Viva sin televisión. Si tiene carro, viva sin carro. Una ama de casa, viva sin el microondas. O sea, hay cosas que están tan arraigadas en nuestra vida, ¿verdad? Que sin eso nos irritamos, nos molestamos y es algo que necesitamos diariamente. Nos hemos apegado tanto a este mundo que hay muchas cosas que sin eso nosotros no podemos vivir. Igualmente, hermano y hermana, déjeme decirle que para ir al reino de los cielos hay que prepararse aquí. Padre nuestro que estás en Padre nuestro que estás en los cielos, y tú dices, hágase tu voluntad aquí en el cielo como aquí en la tierra. Yo estoy diciendo, Señor, la voluntad que hace aquí, yo quiero hacerla aquí. Entonces hay mucho que hablar sobre esto. Y Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32, un versículo que se menciona poco, pero que es bien claro sobre, dice, el oro, las acciones justas y el Espíritu Santo. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No puede haber Espíritu Santo si hay desobediencia o pecado en la vida de la persona. Dice que la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a los que lo obedecen. Ahora, ¿cómo puede habitar un ser santo en un cuerpo que está en pecado y que no conoce cuáles son las normas de una vida cristiana? Entonces, cuando se dice, por tanto te aconsejo, redime, estudia, prepárate, tienes que cambiar muchas cosas. No sé cuánto le dijo Daniel a este rey que no está escrito en la Biblia. Sin embargo, hay una llamada de atención, no dice te aconsejo, te recomiendo, te advierto, te digo, prepárate porque yo voy a venir. Volvemos a Mateo 24, versículo 44. Dice la escritura, Mateo 24, 44, que es lo que estamos leyendo. Lo siguiente. El versículo número 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso dijimos al principio que esta palabrita a veces, y el resumir esto, es lo que le espera a la humanidad, ya sea bueno o sea malo. Porque el acontecimiento, hermano y hermano, se va a dar esto. Entonces Jesús dice, porque voy a venir a la hora que usted no piensa. Y el versículo 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, déjame decirte que hay gente que tristemente lo van a entender demasiado tarde. Porque no quisieron. No quisieron conocer el consejo, la recomendación. Y para nuestro tiempo, así como para Nabucodonosor, así para como Jesús, y ahorita vamos a ver un versículo muy interesante, hubo un tiempo, para nosotros hay un tiempo especial y hay un mensaje especial para nuestra época. Ese mensaje que está actual para este mundo está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos de 6 al 13. Apocalipsis 14, versículo de 6 al 13.
Dice Apocalipsis 14, vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que hay un tiempo específico donde este mensaje se tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque hemos mencionado en temas anteriores que hubo un sistema que nació en el año 538 al año de 1798 que llenó al mundo en unas tinieblas morales espantosas. Y nuevamente Dios a partir del año 1798 levanta un movimiento a nivel mundial para que nuevamente predique el evangelio eterno a todo el planeta. Y entonces aparece a más de la mitad del libro de Apocalipsis este acontecimiento. 3 ángeles volando, que la orden es predicar el evangelio eterno. Y el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se le dice al ser humano que la hora del juicio ha llegado, el juicio de Dios. Oigan, por eso cuando usted le dice en una iglesia, mire, usted se muere y va al cielo, le están mintiendo, le están engañando. Toda la Biblia enseña que el ser humano tiene que comparecer ante un juicio, Hebreos 9:27, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en la palabra de Dios. Entonces viene un momento donde se inicia el juicio de toda la humanidad y llega un momento donde ese juicio termina y Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Eso se predica en este mensaje. Y el versículo número 8 y 9 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia o a la imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dentro de lo que es el espacio y el tiempo que le queda al planeta a partir de Apocalipsis 14, se presenta bien claro que hay una forma de adorar a Dios correcta y un sistema que está contrario a lo que Dios establece. Dios dice, mucho cuidado con Babilonia, con la marca de la bestia, porque si usted es parte de Babilonia, si usted tiene la marca de la bestia, finalmente va a ser llevado al lago de fuego. Eso está bien claro en la Escritura. Entonces es un mensaje dado exactamente en una época especial. Ahora, déjame decirte algo muy interesante. Dentro de lo que es la pandemia que está en el planeta, hay gente que está preocupada. Bueno, me han dicho, hermano Garita, ¿qué sigue después de esto? ¿Esto será que Dios está enviando juicios a la tierra? ¿O que Dios está preparándose para la segunda venida? Sin embargo, déjeme decirle que no es el tema, pero se lo voy a decir de la siguiente manera. Generalmente, cuando Dios mandó el diluvio, Sodoma y Gomorra, sacó al pueblo de Israel de Egipto, Jonás en Nínive, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Dios siempre mandó avisos, mandó mensajeros, mandó profetas o una nación o un grupo de personas con una verdad, porque ya se venía algo, una desgracia para el planeta, un juicio de origen divino. Entonces, igualmente, antes de que Jesús venga, van a haber 7 trompetas, dice la Biblia. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer 2 versículos nada más. Estas 7 trompetas son 7 castigos de origen divino, donde van mezclados el castigo con la misericordia. No son plagas exterminativas para erradicar el pecado del ser humano del planeta, sino van a ser mezcladas con juicio y con misericordia. Y es interesante porque vamos a leer nada más 2 versículos que están en el capítulo número 9 de Apocalipsis, los versículos 20 y 21. Y te darás cuenta que en estas trompetas, el versículo 20 y 21, vea lo que dice la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. O sea, quiere decir que ya murieron millones de seres humanos. Los que quedaron vivos dice que, o sea, vieron, contemplaron todo lo que pasó en el planeta y dice, y ni aún así, o sea, no hubo consejo, no hubo advertencia,
no hubo nada para que el ser humano cambiara su conducta. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, oiga, de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mucho cuidado con la gente que adora imágenes. Toda esta gente va a recibir el castigo de esas 7 trompetas o 7 plagas. La idolatría es un pecado grave en la Escritura. Y este sistema que estuvo del año 538 a 1798 es un sistema totalmente idolátrico. Está lleno de imágenes en las iglesias. Y tiene a la gente sumida en postrarse delante de una imagen. Dios nuevamente en la Escritura, en Apocalipsis, le dice a usted, me dice a mí, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Versículo 21. Oiga, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oiga, la generación final que va a haber en el planeta va a ser una generación casi totalmente a nivel mundial entregada al diablo y al pecado y al ser humano. Nexos con seres humanos, dirigentes, líderes y políticos, donde no van a negociar obedecer a Dios, sino que van a obedecer a la humanidad, al pecado y a la maldad. Esa es la triste realidad que le espera al ser humano antes de la segunda venida de Cristo. Entonces esa admonición, esas advertencias, ese yo te aconsejo, por tanto te lo digo, mira, entiende, cambia tu vida, corrígenos. O sea, hay gente que ya no le gusta que le hablen así. ¿Sabe por qué? Porque empezó pecando, se llenó de desobediencia, se hizo rebelde y ya cuando la persona entra en el pecado de la obstinación es, no me digan, no se metan conmigo, déjenme, yo soy así. Ya no hay consejo, no hay advertencia. Y hay muchísima gente que está involucrada ya en ese nivel moral de su vida, en ese aspecto interno de la persona. Pero sin embargo, Dios va a mandar 7 plagas antes de las otras 7 plagas que vienen, de las 10 plagas que vienen, las 7 plagas que vienen, las 10 plagas, perdón, y tendrán castigos muy análogos, muy parecidos a los que tuvieron los egipcios allá en el tiempo de Moisés. Ahora, qué interesante porque este asunto de la pandemia, hay un versículo muy claro que está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24. Vamos a ir nuevamente a San Mateo 24, el versículo número 7. San Mateo 24, 7. Dice la palabra de Dios. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, marque esa palabrita, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, vea que claro, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Esto será principio de dolores. Entonces, este asunto de las pestes y de lo que estamos pasando son consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de la forma en que está viendo el ser humano. Dios no manda estas cosas al planeta. Las permite porque son consecuencias del pecado y el diablo también le sirve porque hemos hablado que el planeta está tan lleno de gente que el diablo necesita reciclar al ser humano. Entonces hay muchísima gente que así como está, me duele mucho decir esto, está perdida por la vida que tienen. Entonces Satanás se los lleva a la sepultura sabiendo que están perdidos y que son súbditos de su reino, de su gobierno. Entonces él necesita reciclar esto y dentro de lo que hemos mencionado, estamos más o menos llegando a la 18 pandemia a partir del año 168 en el tiempo del Imperio Romano de los Césares, año 168 que fue la primera. Han habido 18 pandemias que se les conoce como gripes, virus o síndrome. Dentro de los datos que hemos podido recoger, estas pandemias se han llevado 452 millones de seres humanos a la sepultura y más de 500 de millones infectados, que casi se mueren también. Estamos hablando que se hubieran muerto 1.000 millones de seres humanos muertos por estas pestes, enfermedades o pandemias. Recordar que en el año de 1400, 1500, en esa época, la más terrible fue la peste negra, que consumió casi 200 millones de personas en menos de 2 años.
Entonces, podemos resumir que esto es como las guerras, como las hambres, como los terremotos, es parte de lo que el pecado ha originado y también Satanás está detrás de todo esto. Esta palabrita pestes tiene como significado pestilencia, pero también vea qué interesante. Esta palabra pestes dice que es una enfermedad contagiosa endoepidémica. Es una enfermedad que tiene mucha base o originalidad en las aves de corral, en los animales bovinos, en los porcinos, y dice que son enfermedades o pandemias que atacan a los cerdos y les producen, oiga, trastornos nerviosos, respiratorios y digestivos. Trastornos nerviosos, respiratorios y digestivos. Y déjame decirte que lo más importante, por lo que ya has visto y has escuchado en redes de comunicación sociales, lo bueno de esta pandemia es que el ser humano le queda como lección lo siguiente: si tú tienes un sistema de alimenticio saludable y comes lo que Dios ha establecido para tu cuerpo, tu sistema inmunológico está fuerte, está sano, puede resistir esta enfermedad. Pero si tienes hábitos, vicios y mala alimentación, estás en grave peligro de poder partir de este mundo. Entonces, esto es una llamada de atención, una llamada, un jalón de orejas para que el ser humano sepa que Dios puso leyes y está toda la Biblia donde Él aconseja y avisa que aún en la forma en que nos alimentamos y de lo que comemos y bebemos, tenemos que tener mucho cuidado y decirte esto. Hay una escritora que habla mucho, una escritora muy famosa, sobre el consumo de animales muertos. Y grandes hombres, no necesariamente religiosos, han dicho que el ser humano no fue creado para que dentro de su organismo usted meta un cadáver. Entonces imagínense que hay muchas personas que lo que tienen dentro del organismo es un criadero de enfermedades. Porque son carnívoros, no viven sin la carne. Consumen todo tipo, embutidos, carnes rojas, pollo, pescado, todo. Entonces, cuando las enfermedades llegan, las enfermedades tienen un asidero donde agarrarse y hacer después lo que tienen que hacer dentro del cuerpo. Y el ser humano no quiere hacer caso, no quiere oír el consejo de que el plan original de Dios es que el ser humano sea mínimo, recomendación, lacto o vegetariano. Ojalá vegetariano y mejor si fueras vegano, porque sería muy saludable. Y está comprobado a nivel mundial, no es que una persona que come y bebe todo no puede ir muchos años, pero se ha comprobado que la gente que practica el vegetarianismo y el veganismo es una gente que vive muchos, pero muchos años. Vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo número 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, para ir dándole ya más figura a lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8 y 9. Y entonces, o sea, cuando dicen entonces que a usted le contaron algo y ahora decir, bueno, y entonces va a pasar esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y versículo número 10 dice la Escritura, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea, es que hay gente, hermano y hermana, que no quiere. No hay forma, no hay consejo, no hay sistema para que la persona pueda cambiar su vida como está viviendo. Porque dice la Escritura que el mundo que le rodea, y especialmente este sistema religioso que se llama Babilonia, lo tiene engañado, lo tiene conquistado y lo tiene tan ciego que no puede conocer la verdad para ser salvo. Y aquí quiero decir algo bien claro. Sin la verdad, ninguna persona puede entrar al reino de los cielos. La verdad tiene usted que conocerla y aplicarla a su vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo.
al buen entendedor pocas palabras. Toda la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ahora te hago la pregunta, ¿quién no miente? Ahora, eso es lo que nos han enseñado. Pero no nos han dicho, hermano y hermana, con ayuda de Dios y su esfuerzo, pídale a Dios que le dé la capacidad de no ser una persona mentirosa. Porque la mentira es del diablo, dice San Juan 8:44. Jesús nunca mintió. No me imagino un apóstol mintiendo, un profeta, un patriarca. La mentira es algo que no está dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro vocabulario. Entonces, el Hijo de Dios que conoce la verdad, le pido que le dé la capacidad de erradicar la mentira de su vida. Y cualquier tipo de mentira, blanca, azul, pequeña, no puede haber mentira en la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no practicas la mentira, que cuando hablamos del vejemen al principio, es que la gente diga, no, ese señor, esa muchacha, mire, esa muchacha nunca miente. Es una persona correcta. Entonces, parte de lo que Dios quiere es que entendamos de que la verdad está establecida y si usted no acepta la verdad, no tiene su vida, usted no puede ir al reino de los cielos. Va usted llegar al cielo en una iglesia falsa, diciendo mentiras, comiendo lo que quiere, fumando, tomando, ojalá con pecados sexuales. No, hermano y hermana, no, eso no es así. Eso no nos enseña la Escritura. Jesús dice en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pedro dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, la Biblia nos enseña eso. Ahora, cuando hablamos sobre esto, queremos recordar que Daniel, cuando enfrentó a Nabucodonosor, fue más o menos en el tiempo en que Babilonia gobernó el mundo, que fue del año 608 al año 538. 70 años esta nación gobernó el mundo. Entonces Daniel enfrenta a Nabucodonosor y le dice, mira, tiene que corregir esto y esto y esto. Usted se imagina lo que es para digamos, un cautivo judío en esa nación, decirle al rey, usted está mal en esto. Imagínese, ¿verdad? Imagínese. Entonces, vea qué interesante porque tuvo que enfrentarlo Jesús en San Mateo 23:1. Vamos a leer San Mateo 23:1. Jesús dice lo siguiente, San Mateo 23:1. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Jesús enfrentó a la gente y la palabra gente dice que enfrentó a la nación. Enfrentó a la nación. O sea, Jesús tuvo que enfrentar a la gente y decirle, mire, ustedes tienen que corregir esto y esto y esto y esto. Les aconsejo que la situación es así y así y así. Entonces Jesús fue bien claro en cuanto a eso. Ahora ve qué interesante, porque cuando leímos en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, se le está advirtiendo al ser humano que tenga mucho cuidado con Babilonia. Con Babilonia. Y quiero compartir en esta hora, con el tiempito que ya nos queda, una explicación corta sobre Babilonia que nos deja bien claro, pone al desnudo este sistema. Dice que Babilonia es la madre de todas las rameras. Y dice que se anuncia en Apocalipsis 14 la caída de Babilonia. Y dice que esto debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueran puras y luego se han corrompido. O sea, la palabra Babilonia no se le aplica solo a un sistema religioso, a una religión, sino a las religiones que han sido puras, pero se han corrompido. Por decirle algo, le pongo un ejemplo, y tómelo maduramente. La iglesia Santidad de Dios Pentecostal, usted veía en sus tiempos a los hermanos de saco, corbata, y hasta quedaba a gusto. Lo mismo los hijos. Las mujeres con vestidos largos, pelo largo, usted no vea pintura, no vea aretes, no vea tinte, no vea ropa tallada, no vea pantalones, no vea tatuajes, nada. Ahora usted entra en una iglesia pentecostal, casi toda su evangélica. Es un desfile de modas eso. Es un desfile de modas. Entonces, las iglesias en muchas de sus doctrinas se han corrompido y se han apartado de las verdades de la Biblia. Entonces, a estas iglesias que se han corrompido y han tenido inclusive doctrinas que no son bíblicas, dice que se les aplica el término Babilonia, porque la palabra Babilonia significa confusión. ¿Por qué? Porque dicen creer en la Biblia, pero tienen cosas que no están en la Biblia, entonces
ni ellos mismos pueden explicarlas. Están confundidos en cuanto a esta situación. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues dicha iglesia está en la condición caída desde hace muchos siglos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde hace muchos siglos está caída. ¿Por qué? Porque desde que empezó se vino corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo, y ya cuando en el año 1798 Napoleón Bonaparte le quita el poder al Papa, era una iglesia totalmente llena de pecado y de maldad. Estaba caída espiritualmente. No era y nunca fue la iglesia de Dios. Nunca fue ese sistema nunca representó la verdad de la Biblia y mucho menos a Dios. Entonces el problema, note que se va enfocando a las iglesias que dicen ser de Dios, pero que se han corrompido. Y aquí lo digo bien claro, esas las iglesias que dicen ser iglesias protestantes. No se le aplica la palabra Babilonia a la iglesia católica, no solo a ella. Y la pregunta es, ¿en qué comunidades religiosas se encuentran la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. La mayoría, hermano y hermana, de gente fiel está dentro de la iglesia protestante. Ahí están fieles, que están incómodos por lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que dice el pastor, las actividades que se hacen. Están incómodos, pero ahí están. Dice que ellos tienen muchos discípulos de él. Se les aplican las palabras del profeta Israel. Salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo he puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. ¿Cuál fue la ruina de Israel? Muy sencillo. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Prácticas de la gente impía y buscar la amistad del mundo. Ahí está la caída del sistema este. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los ríos de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Cuando tú miras una iglesia mezclada con los dirigentes políticos, esa iglesia está mal. Porque no debe unirse con los gobiernos. Entonces, la mayoría, usted muchas veces ve a dirigentes protestantes con presidentes, con gente de gobierno, ahí están en reuniones. O llevan al presidente a la iglesia. Eso es parte de lo que estamos viendo en este tiempo. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan características muy parecidas a la iglesia romana. Entonces se menciona todo esto como parte de lo que es lo que Jesús tuvo que enfrentar y lo que a nosotros en este tiempo también se nos aplica, de lo que es darnos cuenta de lo que tenemos que enfrentar y lo que estamos pasando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas o necesito yo para conocer estas verdades? No solo para corregir tu vida, sino saber que tú eres una persona luz en medio de la oscuridad. Sigue diciendo la historia, dice, en verdad que hay sinceros cristianos en la iglesia católica también. En ella viven millares de personas concienzudamente a Dios. Nunca, oiga, qué interesante, nunca han visto el contraste que existe entre el culto vivo rendido con el corazón a una serie de formas y ceremonias. La oración de un protestante es muy diferente a la de un católico. Y hay muchos hermanos católicos que no han vivido lo que vivimos nosotros los protestantes en la iglesia. Una ceremonia viva, llena de fervor, de amor, de entrega a Dios, de adoración, de alabanza, de predicación de la palabra. El católico está lleno de ceremonias. Dice que está lleno de ceremonias y de formas. Pero dice que aún así Dios mira con tierna misericordia a estas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán a su pueblo. Sí, mucha gente de este hermano y hermana debe de salir de la iglesia católica, apostólica y romana. Así como a Nabucodonosor, Daniel tuvo que sacarlo. Nabucodonosor tenía más de 13 dioses y cualquier cantidad de templos. Jesús en su tiempo enfrentó a los dirigentes. Pero el romanismo como sistema, viene la parte final que quiero que pongan mucha atención. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia.
las iglesias protestantes sean sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. ¿Quiénes están en tinieblas? Las iglesias protestantes, y no disciernen lo que está pasando. La iglesia romana abarca mucho más en sus planes y en sus modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Hermano y hermana, eso es la realidad, lo que le espera al planeta. Se está preparando para eso. Y el mundo cristiano está dormido y ha perdido de vista todo lo que está por delante. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Los protestantes comienzan a vincularse con el papado y lo apoyan. Han hecho transigencias, concesiones que sorprenden a los mismos católicos y les resulta incomprensible. Si hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que esta gente se esté uniendo al catolicismo? El mismo católico se sorprende. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar el pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. De la libertad civil y religiosa. Es que interesante, hermano y hermana, porque Dios nos ha advertido, nos ha enseñado que hay un mensaje para este tiempo. Apocalipsis 14, 6, 7 y 8. El juicio, Babilonia, la bestia, el número, su nombre. Y Dios quiere que usted atienda el consejo y que usted pueda decir, bueno, yo no conozco cómo es esto, necesito averiguar qué es lo que está pasando en el mundo. Y más, si eres un hermano católico, con mucho más razón, porque ahí estás en ceremonias y en formas. No es como nosotros los protestantes, que tenemos una forma de culto más vivo, porque somos más apegados a la escritura. Y es interesante porque en Apocalipsis 14, 6, y con esto vamos terminando, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 14, 6 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, 17:6, perdón, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dice que Juan, cuando ve todo este sistema religioso que iba a controlar el mundo, dice que él se quedó asombrado con gran asombro. Asombrado con gran asombro. Y déjeme decir algo muy interesante, hermano y hermana, que es lo siguiente. Esta palabra asombrado es cuando algo se oscurece, cuando usted se asusta, cuando usted se espanta, y el último explicación que da el diccionario es cuando usted queda admirado. Admirado. Lástima que el tiempo a mí se me va, pero déjeme decirle que las ceremonias, las iglesias católicas impresionan, embelezan a la persona que llega allá adentro. Su música no tiene igual. Tiene una música que tal vez usted no ha escuchado, pero es impresionante la música. Y mientras ellos están creciendo y planificando todo lo que están haciendo, el mundo protestante no busca, no se preocupa, no se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está sumido en las cosas de este mundo y como consecuencia no está trabajando para detener, como leímos ahí, los avances de este enemigo tan peligrosísimo. Bien lo dijo el presidente Harry Truman cuando escribió ahí en la carta que le hizo a Pacelli, al Papa Pío XII, le dijo lo siguiente: en el año de 1929, hermano y hermana, en el año de 1929, en el Tratado de Letrán, Mussolini firmó con el Papa dándole nuevamente el poder a Roma. Ahí fue cuando el cristianismo fue traicionado. Fue traicionado, ¿por qué? Porque lo hemos dicho aquí bien claro, hermano y hermana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no debería de existir en este planeta, porque Dios no levantó ese sistema. Ese sistema no es levantado por Dios.
Por eso usted encuentra todo lo que encuentra en este sistema. Y necesitamos advertirle, enseñarle, aconsejarle a las personas que están en ese sistema todo lo que lleva a estar dentro ahí y el final de la historia del ser humano que se encuentra dentro de este sistema. Y lo más terrible es que los hermanos protestantes han dejado las admoniciones y recomendaciones de la Escritura, la preparación para la venida de Cristo y están haciendo concesiones con este sistema. Dios te recomienda, Dios te aconseja que sigas lo que está en la Biblia. Hay un mensaje. Apocalipsis 14, 6, 7 y 8. Estamos en el día del juicio. Ese juicio está por concluir. Jesús se acerca. Vienen los acontecimientos finales y la lucha. No creas que Satanás va a entregar este mundo así de fácil. Él va a luchar hasta el final. Él va a luchar hasta el final para lograr su objetivo. Pero déjame decirte que Dios tiene hombres y mujeres y ojalá tú seas uno de esos. Que mientras Satanás está trabajando para lograr sus objetivos, hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a destruir el reino del diablo. Que Dios te bendiga en esta hora. Somos el Remanente Adventista y el Ministerio de la Verdad presente en Facebook. Vamos a finalizar con una oración, agradecerte por tu sintonía. Padre Celestial, Señor, gracias porque en esta hora hay un tiempo especial, Señor, de origen divino, donde hemos podido espaciarnos en lo que es el mensaje, la verdad para este tiempo, Padre Santo. En forma especial queremos pedirte por las personas que escuchan y ven los versículos, las profecías y sobre todo las recomendaciones de labios del Señor Jesús, que podamos, Señor, hacer un análisis dentro de nosotros y darnos cuenta de la condición en que estamos y hacernos la gran pregunta: ¿estaremos preparados? ¿Estaremos recibiendo y aceptando el consejo de la Escritura? Y Padre Celestial, recuerda que nos has enseñado que hay un sistema que está engañando al planeta y que no quiere que el ser humano se prepare. Por lo tanto, en esta hora bendice a todos nuestros amigos televidentes y oyentes para que, Señor, puedan sentir la necesidad de estudiar su palabra, comprometerse contigo y finalmente algún día, cuando el tiempo no sea más, puedan alcanzar la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de estar en este medio de comunicación. Bendice a todas las personas que nos vieron y nos escucharon y que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar en cada vida y en cada hogar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.